Recording in progress. ¿Estamos viendo la presentación? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿esperamos un minutito más o largamos? Y empezar con una intro. Bueno, Tranqui. vale. Bueno, buenos días nuevamente a todos. El motivo de la convocatoria del día de hoy es ver la máquina sincrónica trabajando como generador independiente, porque después vamos a ver que en el trabajo práctico que sigue es la máquina sincrónica, pero conectada en paralelo con la red. Realmente esta es una práctica muy linda de hacer en el laboratorio, quizás igual que la anterior, porque ya es meter mano en los fierros directamente y ver cómo se comporta una máquina tan importante como la sincrónica. Recordemos que tal como vimos en la teoría, la máquina sincrónica es la más utilizada como generador de energía, ya sea en turbogrupos, centrales hidroeléctricas, es decir, tiene un amplio abanico de utilización y por eso es muy importante tanto sea estudiarla teóricamente como ver empíricamente en forma práctica cómo se comporta ante las distintas condiciones, los distintos ensayos y lógicamente, bueno, después vamos a reforzar de esta forma un poco los conocimientos vistos en la parte de la cursada teórica, ver el triángulo de Pottier, las características en carga, de acuerdo a sea resistiva, capacitiva o inductiva, y cómo se comporta la máquina en esos escenarios. De esta forma vamos a comenzar con esta práctica que dentro de la virtualidad vamos a tener los que recién les adelantaba. Primero vamos a ver los objetivos, que básicamente es ensayar la máquina. Lo que nos motiva es aprender más y ver que todo lo que sucede en la práctica tiene una explicación, una fundamentación teórica. Vamos a analizar los circuitos de ensayo de la práctica. Lástima, sería mucho mejor, lógicamente, creo que todos quisiéramos estar viendo, tocando y demás, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede con lo que tenemos. Vamos a describir la máquina y en esta primera parte vamos a ver la característica en vacío y en cortocircuito de la máquina, es decir, cómo se comportan funcionando en vacío y cómo se comportan funcionando en régimen de cortocircuito. Luego vamos a tener el punto de Pottier, un punto fundamental, valga la redundancia, y el famoso triángulo de Pottier, y ver cómo realmente queda plasmado la práctica, el punto nominal de funcionamiento de la máquina y después las características de regulación y las características de magnetización, inductiva y capacitiva, y lo que adelanté, cómo se comporta con distintas cargas, resistiva, inductiva, capacitiva, y cómo esto incide en la variación de la tensión de la máquina de acuerdo a la naturaleza. Ver que el modelo teórico lógicamente corresponde con el funcionamiento real de la máquina, porque para eso estamos para transmitir tanto sea la parte teórica como la práctica y que ambas se amalgamen y lleguen de la mano al mismo resultado. Vamos a afirmar, espero que podamos reafirmar y hacer énfasis en algún concepto quizá teórico que haya quedado un poco abstracto. Sé que es un tema un poco escabroso, al no tener lógicamente un circuito equivalente, como que se nos derrumban muchas preconceptos e ideas que todos podíamos representar con un circuito y acá no lo es, entonces quizás sea de mayor utilidad encararlo con esta parte práctica al tema. Como dije, la máquina sincrónica trifásica puede generar como generador independiente de la red, es decir, un generador aislado. Y por esto es que nos interesa tanto ver cómo es que va a funcionar, cómo se va a comportar de acuerdo a cada escenario que le planteemos a la máquina, porque esto nos va a permitir luego dimensionar, ya sea el propio generador, supongamos que nos
asignan el dimensionamiento de un generador para una instalación, puede ser una planta industrial, no sé, diversas aplicaciones y de toda índole, hasta, no sé, un barrio privado de alta gama, puede tener su respaldo, su backup en generación, y de esta forma nos encomiendan esta tarea y tenemos que ver cómo seleccionar un generador correcto, ver cómo se va a comportar de acuerdo a la carga que va a alimentar. Es lo mismo el accionamiento de motores que el accionamiento de otro tipo de maquinarias. No es lo mismo una carga inductiva, capacitiva o resistiva, y vamos a ver cómo se comporta en cada caso. Como dije antes y como hemos dicho varias veces, la máquina sincrónica trifásica es la máquina utilizada por excelencia en la generación de energía eléctrica, es decir, que gracias a eso básicamente podemos estar dando esta clase y bueno, haciendo la vida cotidiana en definitiva, ya que la vida sin energía y más la vida moderna es difícil de concebir. Para esto vamos a tener 4 grupos de ensayos. Vamos a comenzar primero por el de vacío y cortocircuito, ver cómo se comporta la máquina en cada uno de ellos, el punto nominal y de Pottier y la regulación de la máquina, y después las características de magnetización y externas. En todos los casos vamos a considerar que nuestra máquina sincrónica va a funcionar como un generador y vamos a tener una máquina de impulso y lógicamente le vamos a conectar una carga. La máquina de impulso, como les comenté, puede ser de cualquier índole, es decir, puede ser un turbogrupo o podría ser la central de Yacyretá. En este caso, lógicamente, no vamos a usar una central hidroeléctrica, sino una máquina acoplada al eje que va a funcionar como máquina de impulso. Para esto, vamos a esquematizar un poco, algo que nos gusta y nos permite conocer cómo es el circuito. Vamos a tener nuestra máquina sincrónica trifásica conectada a un equipo analizador, es decir, nos va a permitir medir las distintas variables eléctricas, y luego los 3 tipos de carga que comentaba anteriormente para ver cómo la máquina se comporta ante cada una de estas 3 cargas en cuestión. ¿Hasta acá alguna duda de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Venimos bien? Sí, creo que sí. Perfecto. Cualquier duda, está bueno, no sé si quieren participar, en algún momento añadir algo de su experiencia, lo que sea, bienvenido sea, la idea es que sea de aporte para todos, ¿por qué no? Como dijimos, a la máquina sincrónica la vamos a excitar a través de una corriente continua y ver cómo se comporta ante cada una de las condiciones de funcionamiento. La máquina de impulso la vamos a tener también representada en nuestro circuito. Acá tenemos el circuito completo, es decir, la máquina de corriente continua acoplada. La máquina de corriente continua hace de máquina de impulso acoplada a nuestra máquina sincrónica trifásica, funcionando como generador independiente de la red eléctrica y las distintas cargas que vamos a ir acoplándole. Lógicamente, para la máquina de corriente continua, como estaremos imaginándonos, la tomamos de una red de corriente alterna y lo que hacemos es rectificamos esa corriente para que llegue como continua a la propia máquina de impulso y de esa manera, a través de un vínculo mecánico, haga de máquina de impulso y arrastre al generador sincrónico. Bueno, propiamente dicho, nos vamos a encontrar con nuestra máquina, la vedette del día, es una máquina sincrónica trifásica de la marca Mockboss. Acá vamos a ver que hay innumerable cantidad de fabricantes. Vamos a ver Siemens, AEG, ABB, puede ser de cualquier índole, pero esta en particular tiene las siguientes características. Una potencia nominal
Esto es lo que vamos a leer en la chapa. Hagamos de cuenta que estamos viendo la chapa característica del motor y vamos a ver la potencia nominal de 7,5 kilowatts. Sabemos que funciona en una red trifásica de 380 volts con una corriente nominal de 11,4 amperes, frecuencia de 50 ciclos, 50 Hz, un coseno phi de 0,8, la velocidad sincrónica es de 1500 revoluciones por minuto y tenemos IF de 3 amperes a 190 volts de tensión. Bueno, vamos a comenzar con el primer ensayo del día propiamente. En este caso es un ensayo que vamos a realizar para la determinación de la característica de vacío. Es decir, vamos a tener la FEM en función de IF considerando una corriente de armadura 0, porque lógicamente va a estar en vacío sin carga la máquina. Este ensayo lo vamos a realizar con el rotor girando a la velocidad sincrónica y, como les dije, IA, es decir, la corriente de armadura va a ser 0. En estas condiciones vamos a inyectar una corriente continua al arrollamiento de excitación y de esta forma vamos a obtener una tensión trifásica inducida de una frecuencia de 50 Hz que nunca va a ser mayor al 130% de la tensión nominal. Es decir, vamos a ir entre 0 y 130% de la U nominal. Vamos a obtener valores y vamos a completar una tabla. En este caso, a diferencia de ensayos anteriores, ya en la misma presentación vamos a colocar los valores que luego se van a llevar para hacer el trabajo práctico y poder, bueno, en base a ello sacar todas las conclusiones. Acá lo más importante es que vamos a variar la corriente de excitación, IF, y vamos a mantener siempre constante la velocidad sincrónica y de esta forma vamos a ver cómo es que van evolucionando los distintos valores. Es decir, vamos a observar de la velocidad en la tensión inducida y la frecuencia, manteniendo siempre constante IF. Este va a ser el primer ensayo que realizamos, son todos ensayos de medición indirecta. El circuito, como vemos, es el de la máquina. Tenemos la reactancia, la resistencia de armadura y, lógicamente, no hay ninguna carga conectada, por tanto, IA va a ser 0 y la máquina va a estar funcionando en vacío. Acá vamos a ver cómo tenemos lógicamente nuestra posibilidad de regular las distintas corrientes de excitación y ver en base a ello cómo evolucionan los parámetros a través del dispositivo que tenemos a la izquierda de la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que tenemos esto, vamos a trazar las curvas y sacar las respectivas conclusiones. Como les dije, vamos a ver cómo evoluciona la característica de vacío, que es la curva que vemos representada en azul en el gráfico, en función de la variación de la corriente de excitación. Siempre manteniendo constante la velocidad sincrónica. Recalco esto porque, bueno, es fundamental para sacar las conclusiones. Es decir, en la tabla que vayamos a ver, N va a ser siempre de 1500 revoluciones por minuto. Tengamos en cuenta que la curva no comienza en 0. Esto le vamos a pedir que si quieren nos indiquen a qué se debe en el trabajo práctico, como también parte del refuerzo de la teoría y saquen las debidas conclusiones en base a la variación de la tensión con respecto a la variación de la corriente de excitación. Vamos a tener la recta de entrehierro y la curva de la característica en vacío en este gráfico. Tengan en cuenta que en un momento, tanto sea la recta de entrehierro como la característica en vacío
se separan, es decir, la característica en vacío no sigue la linealidad de la recta del entrehierro. Esto, como hemos también hablado, corresponde al efecto de la saturación magnética en la máquina. Bueno, acá es lo que le vamos a solicitar. ¿Qué pasa cuando varía la velocidad? ¿Qué conclusiones tenemos? Considerando la expresión de la tensión inducida en bornes va a ser 4,44 por la frecuencia, por los factores K, por el número de espiras, por el flujo concatenado. Básicamente le estamos dando la respuesta, es decir, aumenta la velocidad, va a aumentar la frecuencia y aumenta la tensión. Esta es los datos que estaríamos relevando en el laboratorio a través de los instrumentos, variando, como les dijimos, la corriente de excitación, manteniendo siempre constante la velocidad, por eso vemos que las revoluciones por minuto se mantienen siempre en 1500, y vamos a ver cómo evolucionan la tensión en función de la diferente corriente de excitación y, lógicamente, sacar las respectivas conclusiones al respecto. ¿Alguna duda? Sí. Si me permitís, siempre el ensayo se empieza a 1,3 la tensión nominal y se va bajando la tensión, ¿no? Lo importante en el ensayo es, si estamos en 1,3 de la tensión nominal y bajamos a 1,20, no volver a subir, por ejemplo, para volver a obtener el valor de 1,25, por ejemplo. Porque ¿qué problema va a haber? ¿A alguno se le ocurre? Si bajamos la tensión y después queremos volver a subir, el valor de tensión que vamos a medir ya no va a ser el mismo. ¿Se imaginan a qué se puede deber? Pensemos lo que hemos hablado, la característica magnética, cómo se comporta la máquina. ¿A alguien se le ocurra que se debe ese fenómeno, que no es reversible el proceso? Es decir, si pasamos de 1,3 a 1,20 y queremos volver a 1,3, ¿no medimos lo mismo que habíamos medido en forma precedente? ¿Algún magnetismo remanente? ¿Puede ser? Sí, tiene que ver por ahí. Recuerden. Por el estado de saturación. Sí, por el estado de saturación. Y recuerden que está también lo que es el lazo de histéresis, ¿no? Que nunca vuelve por el mismo lado. Curva de magnetización. Entonces, una vez que subimos y volvemos a bajar, no pasa por el mismo lado. O sea, la curva es otra. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en esta parte hay que ser como prolijo en eso. Se lleva la tensión a 1,3 y se anotan todos los datos y después se tiene que ir bajando respetando el orden. Bien, esto puede ser una pregunta tranquilamente de la defensa. Así que bueno, tenganla presente. Básicamente, como dijo recién Dani, es muy importante respetar la cronología, el orden, la secuencia de medición, porque en caso que tengamos que retomar algún valor, hay que reiniciar la totalidad de las mediciones como para ser coherentes y no ser afectado por justamente el lazo de histéresis, que sabemos que la curva va por un camino y luego vuelve por el otro, no siempre desanda, mejor dicho, no desanda el mismo camino. Hasta ahí hemos llevado el ensayo de vacío, qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y la particularidad de que hay que seguir un orden creciente a decreciente del valor de la tensión nominal. Bueno, entiendo que sí. Continuamos entonces. Vamos a pasar al otro escenario. Siempre, como en toda máquina, ensayamos ambos parámetros. Cómo se comporta en vacío y cómo se comporta en cortocircuito. Es decir, de esta
forma vamos a tener la particularidad que la tensión va a ser cero, a diferencia del caso anterior, lógicamente. En este ensayo vamos a repetir el hecho que el motor va a estar, el generador va a estar girando a la velocidad sincrónica, pero con los bordes del arrollamiento de armadura cortocircuitados. Vamos a ver qué sucede al inyectar una corriente continua al arrollamiento de excitación, y vamos a ver que vamos a obtener una corriente de tipo trifásico, 50 Hz nuevamente, y nunca mayor al valor nominal. De vuelta, vamos a obtener una serie de valores, pero en este caso entre un valor nulo y la totalidad de la corriente nominal, variando la corriente de excitación de la máquina y siempre manteniendo la velocidad sincrónica constante, es decir, invariable. Acá vemos el circuito representado, donde tenemos nuevamente nuestra máquina, nuestra resistencia de armadura, nuestra reactancia, los bornes cortocircuitados, y lógicamente vamos a ver cómo vamos a ir variando la corriente en el arrollamiento de excitación. Vamos a ver cómo evoluciona dicha corriente de armadura en función de IF y trazar nuevamente las curvas. En este caso vamos a observar la influencia de la variación de la velocidad en la corriente de armadura y la frecuencia, siempre manteniendo la corriente de excitación. Nuevamente vamos a ver que no arranca de cero y en este caso tiene una relación lineal. Vamos a evaluar qué sucede cuando variamos la velocidad de la máquina. Vamos a recordar cómo está realizada, que no es más ni menos que una ley de Ohm, la corriente de armadura, que va a ser la tensión sobre la reactancia sincrónica, de acuerdo a lo que vimos en el circuito equivalente anterior, en el circuito anterior, perdón, no equivalente, y vamos a ver cómo, considerando la corriente de armadura aproximadamente constante, varían el resto de los parámetros. Bueno, esto creo que lo tenemos más que claro, pero no hay que perder de vista que la corriente va a estar retrasada aproximadamente unos 90 grados, de acuerdo a la característica de la máquina. Aquí vamos a nuevamente entregarle la tabla con todos los valores, simulando que han sido debidamente medidos en el laboratorio, y en base a eso poder sacar las conclusiones de acuerdo a las diferentes corrientes relevadas en los instrumentos. ¿Podés volver al anterior? Sí, perdón, Dani. Esto que acá muestra Darío, cuál es o sea, queremos ver qué pasa si variamos la velocidad de rotación, ¿no?, del eje, y mantenemos la corriente de excitación constante. O sea, queremos saber qué pasa con la corriente de armadura. Entonces, esto también es una conclusión en el práctico que lo van a tener. Como la carga, digamos, el generador solamente está alimentando su propia reactancia, bueno, y su resistencia interna, y sabemos que la reactancia depende de la frecuencia, ¿no?, por 2pi FL, y la tensión también. En verdad la tensión sería la FEM. La FEM depende de la frecuencia. Entonces, ahí vamos a ver que la corriente no va a variar de valor, la corriente de armadura, variando la velocidad de la máquina. ¿Por qué? Porque ambas variables, tanto la FEM como la reactancia sincrónica, dependen de la frecuencia. Entonces, por proporcionalidad, se va a mantener constante la corriente de armadura. ¿Bien? ¿Se entiende un por qué? Y bueno, y también vamos a ver esto de que la corriente de armadura con respecto a la corriente de excitación mantiene una proporcionalidad lineal, ¿no? Esto bueno, se vio en la teoría, y también creo Marcelo lo dijo el miércoles pasado en el ejercicio. Cuando hicimos el ejercicio. Así que bueno, ténganlo en cuenta también para la parte de conclusiones, ¿no?
¿Quedó claro lo que acotó Dani? Bueno, de esta forma concluimos los ensayos indirectos, tanto sea habiendo representado el ensayo de vacío como el ensayo en cortocircuito de la máquina. ¿Querés continuar vos, Dani, con los ensayos directos? Sí, ¿me dejás compartir? Así. Dale, ya dejo de compartir la pantalla yo. Dale. Más a la puerta. Ahí estamos. ¿Se ve ahí la pantalla? No sé si me escuchan. Perfecto, Dani. Solo que no está en bueno, modo presentación nada más la pantalla. Listo, ahí la paso. Perfecto, ahí. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a ver, lo que son los ensayos directos, o sea, la máquina funcionando como en condiciones nominales, ¿no? A la que fue diseñada en sí. Entonces, en esta parte, obviamente siempre la máquina tiene que estar girando a la velocidad sincrónica, eso lo vamos a ir controlando con la máquina de impulso, con la máquina de continua, ¿bien? Recordarán por ahí cómo se mantiene la velocidad en la máquina de continua, ¿no? ¿Qué tenemos que modificar en una máquina de continua para controlar la velocidad? ¿Alguno recuerda? ¿Qué se controla en la máquina de continua para controlar la velocidad a la que gira? ¿Se anima alguno a responder algo? ¿Qué tenemos que controlar? ¿En qué parámetro podemos incidir para regular la velocidad de rotación de la máquina? ¿No? ¿Nadie se acuerda de Máquinas 1? No sé, La por ahí lo que corriente hicieron el era- año pasado. ¿Qué cosa? Los que Para hicieron regular. Máquinas 1 el año pasado perdieron también esta parte, ¿no? La parte de los ensayos. Claro. Sí, Matías, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, digo, la corriente era, ¿no? Pensándolo así medio rápido. Otro, a ver algo, la corriente solamente, como respuesta. La velocidad no depende de la tensión. Atención, puso, sí. Ahí acotan Ahí la está. atención también por chat. Bien. No estoy viendo perdón. Bien, la tensión. Entonces vamos a tener siempre en la máquina continua, tenemos la posibilidad de variar, obviamente, la tensión en un pote, que es la que vamos a estar controlando la velocidad. Bien, y ahora conectados en bornes de nuestra máquina sincrónica, ¿no? En la parte del arrollamiento de la armadura vamos a tener dos bancos trifásicos, una de resistencia y otra de inductancia, ¿bien? Separados. Y una vez que estén conectados, lo que vamos a tener que hacer es ir inyectando corriente, ¿no? Corriente de excitación a la máquina sincrónica, y tenemos que tratar de llevar a la máquina a sus valores nominales de tensión, corriente de armadura, corriente de excitación y el coseno phi nominal. O sea, ¿qué queremos ver acá? Verificar los valores de chapa.
¿Está bien? Los valores que vienen en la chapa o en las especificaciones de la máquina sincrónica la vamos a querer verificar de esta forma. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, este es el circuito, ¿no? Ahora lo que vamos a tener son los dos bancos de resistencias en paralelo, de resistencia y de capacitores, y la máquina de continuo. Ahí estoy viendo que me está faltando el arrollamiento de excitación. ¿Bien? ¿Se entiende? La máquina operando de forma directa o nominal. ¿Cuál es el procedimiento? Esto es importante. ¿Cómo se imaginan ustedes que tenemos un banco de resistencias variables, un banco de capacitor variable y tenemos que llevar a la máquina a condiciones nominales? ¿Con qué valor de resistencia y qué valor de capacitor? De capacidad. O sea, es como que a priori que conectamos resistencias. No, perdón, no es capacitores. Está mal acá. Es un banco de inductores. Esto está mal. ¿Cómo modificamos o cómo vamos variando resistencias e inductores? Estos son inductores. Para que la máquina esté en condiciones nominales. O sea, se imagina, vamos conectando resistencias, vamos conectando inductores, vamos midiendo corriente, tensión, coseno phi, no da. Bueno, vamos a variar otra vez resistencia. Vamos a variar otra vez el banco de inductores. Y así hasta llegar a los valores nominales. ¿Se imaginan que ese sería un procedimiento? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Es medio tedioso, ¿no? De esa forma, creo que muy poco probable que lleguemos a hacer esta práctica en lo que lleva la mañana, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Vamos a inyectar corriente de excitación hasta tener la tensión de vacío, ¿no? En la máquina. Hasta ahora no tenemos ningún banco conectado. Lo único que vamos a conectar en primera instancia es el banco de inductores. ¿Bien? Y vamos a ver que si está la tensión de vacío y cuando conectamos el banco de inductores, ¿qué va a pasar con la tensión en ese momento? Con la tensión de armadura. Baja. Bien, va a bajar. Entonces tenemos que volver a ajustar la corriente de excitación hasta obtener la corriente nominal. Y lo que vamos a tener que hacer es ir ajustando también el banco de inductores de forma tal de que la corriente de armadura sea la corriente nominal por el seno de phi. ¿No? Imagínense que, bueno, esto es una recta horizontal. Tenemos la tensión. Vamos a tener en atraso la corriente de armadura. No sé por qué está tirando esa. Acá va a estar phi nominal. Bueno, no sé por qué está haciendo esto. Y lo que tenemos es la componente acá, horizontal, ¿cuál sería? De la corriente. Hacemos IA por el coseno de phi. ¿Qué componente de la corriente de armadura es esa? ¿Qué corriente tendríamos acá? En fase con la tensión. ¿Alguno? O sea, si queremos descomponer la corriente de armadura en dos corrientes. Si hacemos IA, respetando acá el triángulo rectángulo, IA por el coseno de phi, nos va a dar una corriente que va a estar proyectada en fase con la tensión. ¿Qué característica tiene esa corriente si está en fase con la tensión? Vamos, ¿algunos se animan? ¿Nadie, che?
Aunque sea decir algo. Es la corriente de característica resistiva, ¿no? ¿Están de acuerdo? IA por el coseno de phi me va a estar dando una corriente en fase con la tensión, y esa corriente, para que esté en fase con la tensión, tiene que ser resistiva. No queda otra. Y ahora, si hago IA por el seno de phi, me va a dar una corriente que está a 90 grados atrasada de la tensión. ¿Está bien? ¿Esta corriente qué va a hacer? Va a ser inductivo. Bien, va a ser de característica inductiva. Nominal, ¿no? Nominal, nominal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Calculamos la corriente reactiva nominal por la I nominal seno de phi nominal, y esa va a ser nuestra corriente de consigna, sería, ¿no? Entonces, variando la excitación para mantener la tensión constante y ajustando el banco de inductancia, lo que vamos a tratar de lograr es la IA nominal de armadura, pero reactiva. ¿Está bien? ¿Entendieron esa parte? ¿Me están escuchando? Por chat dice que se entendió, Dani. Ah, ok. Bueno, acá lo que entonces logramos tener es tener el valor de carga inductiva para la condición nominal. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para carga resistiva. Entonces, nuevamente, y acá sería carga, esto por hacer el control C, control V, esto es resistencias. Ah, no, perdón, desconectamos el banco de inductancias, perdón, eso me adelanté, y ahora lo que vamos a conectar es el banco de resistencias. ¿Está bien? Eso porque ya lo tenían en mente. Entonces, desconectamos el banco de inductancias, la tensión va a volver a ser la de vacío, y vamos ahora a conectar el banco de resistencias. Y nuevamente vamos a ajustar la corriente de excitación con el banco de resistencia ya conectado, de forma tal de obtener la tensión nominal, y ajustar la corriente de armadura al valor de IAR. ¿Bien? Entonces sabemos que va a ser la I nominal por el coseno de phi nominal. ¿Bien? Entonces vamos a buscar el valor de resistencias para cumplir con las condiciones nominales. ¿Se entiende? Entonces ahora ya tenemos ajustada el banco de inductancias y el banco de resistencias por separado. Entonces conectando ambos bancos ahora en paralelo, ¿no? Sin modificar obviamente ya los valores que obtuvimos de inductancia y de resistencia, vamos a ajustar la corriente de excitación para obtener la tensión nominal. Y como resultado vamos a tener obviamente la corriente de armadura nominal. O sea, por superposición de efectos, ¿no? Deberíamos de llegar a esa conclusión. ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿No? Bueno, de esta forma, bueno, vamos a registrar los datos obtenidos. ¿Y qué vamos a determinar también? Si estuvimos viendo cuál es la tensión de vacío, y lo que también observamos es, con las distintas cargas, cuánto es la tensión de salida, ¿no? ¿Qué se imaginan que vamos a obtener en este ensayo? ¿O qué vamos a poder determinar de la máquina? O sea, tenemos la máquina en condiciones de vacío y ahora tenemos la máquina con carga. ¿Qué determinamos con esto? La característica externa. Un paso previo.
O sea, tenemos tensión de vacío y la tensión de armadura con carga. ¿Qué queremos determinar en la máquina? ¿Se acuerdan que en la parte de teórica vimos 3 métodos para determinar este valor que queremos hallar acá? 3 métodos que ninguno era exacto, lo ideal era hacer los 3 como para tener un valor medio, por decir así. Teníamos el método de Potier, el método de las reactancias y el método de la IEEE. ¿Qué calculábamos con eso? Sí, la regulación. Perfecto, la regulación. Entonces, en esta parte, después, desconectando otra vez el banco, vamos a medir la tensión de salida, va a ser la tensión de vacío, y vamos a poder determinar la regulación. Perfecto. Bueno, acá ya también tienen los valores para desarrollar el trabajo práctico. Bien, la tensión, la corriente, potencia y todas las más variables. Bien. Juan, ¿te puedo hacer una consulta ya que estoy acá y me estoy acordando? No sé si estás ahí. Bueno, después de última le consulto. ¿Los Por este valor de resistencia. los van a subir, perdón? ¿Esta presentación? Sí. No, deberían estar copiando la mano, che. Sí, obvio que la van a subir. Ok. Todo porque tienen los datos. Por eso. Tienen los datos. Ya tienen los datos acá. Me estaba asustando. No. Sí, Claro. como siempre, nosotros le pasamos todo. No habían anotado nada de todo lo anterior. Claro, ¿qué onda? Bueno, les voy dictando los valores entonces. No, algo que tengo que verificar con él es este valor de resistencia en principio de la máquina MOSPOS. Simplemente esto. Así que les voy a estar, si Juan tiene este valor, reconfirmando si es este o es otro. Es lo único que tenemos. Pero los otros valores fueron todos relevados por él mismo. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Lo que es Potier, ¿no? ¿Qué queremos determinar con el punto de Potier? Bueno, en este ensayo lo que vamos a hacer, obviamente, la máquina girando a velocidad sincrónica. Y ahora lo que vamos a tener es para determinar el punto de Potier, lo que necesitamos es tener carga inductiva pura, ¿no? Pura. Entonces vamos a inyectar corriente de excitación al circuito, ¿no? De excitación y vamos a obtener tensión nominal, corriente de armadura nominal y el coseno phi va a ser obviamente cero inductivo. Bien. Y recordarán como el triángulo de Potier. Me fui muy... A ver. Del triángulo de Potier tenemos este punto, ¿no? Acá va a estar la curva de vacío. ¿La base qué es del triángulo de Potier? Que no sé por qué hace esto de tirar una línea. La base del triángulo de Potier, ¿qué nos da? ¿Alguno recuerda qué es la base del triángulo de Potier? Alfa por IA. Perfecto, alfa por I, ¿no? Es ese factor alfa, que es el factor de reacción de armadura, y A la corriente de armadura. Y el cateto vertical es la caída de tensión en la reactancia, ¿no? X por IA. X por I, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces con este ensayo lo que vamos a terminar es el factor de reacción de armadura. O sea, ya tenemos del ensayo en vacío la característica de vacío. Bien, con todos los valores relevados. Tenemos la recta de cortocircuito. Bien. Tenemos el punto de Potier y ya podemos proceder como
estuvimos viendo toda la parte teórica y práctica, cómo se determina el triángulo de Potier, cómo se traza. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda o algo que quieran ver cómo se traza el triángulo de Potier? Sí, una pregunta. Cuando Dale. trazás la paralela a la recta de entrehierro, Sí. eso a mí no me había quedado claro cuál es el punto. ¿Es el punto B sería o el punto Claro. 0'C que tengo que... ¿Cómo lo determinaba? Claro, ¿qué hacemos? Lo que vos tenés es el punto de Potier acá, ¿no? O sea, vos contás con el punto de Potier, con la característica de vacío Correcto. y con La característica la de curva corto. de cortocircuito. Perfecto. Che, me fastidia esto que está haciendo el PowerPoint. Bueno, vos en la característica de vacío recordás que lo que hallás es, digamos, el valor en cortocircuito, ¿no? Cuando la tensión es 0, tenés este largo del triángulo. Y vos sabés que el triángulo de Potier, vos lo podés trazar, digamos, lo podés mover a lo largo de toda la curva de vacío, manteniendo este punto acá en la curva, y te va a estar trazando esta nueva curva. O sea que es una curva con esta carga inductiva, manteniendo IA constante. Entonces, manteniendo IA constante, llegas al punto de cortocircuito donde esta base va a ser la misma que la base de este otro triángulo, que no es el triángulo de Potier en sí. ¿Está bien? Okay, ¿Eso lo recordás? Okay. Sí, entonces 0', PP sería ese 2,8. Tal cual. O', PP es este 0,8. Entonces, ahora vos trasladaste esa recta hasta acá. ¿Bien? Y la recta del entrehierro, lo que haces es hacer una paralela de forma tal de que tengas la intersección de la recta en paralelo con este vértice O'. Excelente. Y ahí cruzo con la de vacío y Claro, trazo ahí a 90 se grados. te cruza bien. Cruzás con la de vacío, vas a tener el punto B y ahí bajas con una vertical. Y ahí tenés el cateto vertical. Excelente. Ahora sí, gracias. Perfecto, no, por favor. ¿Se entendió? ¿Todos lo tienen más o menos? ¿Me entendieron? ¿Me hice entender? ¿Cómo se traza? Bueno, Sí. Bien. Bueno, recta paralela a la del entrehierro, tenemos el punto. Bien. Y este es el punto de Potier. ¿Bien? Acá ya lo tienen expresado para el trabajo práctico. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es lo que es la característica de magnetización. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Son curvas de la tensión de armadura en función de la corriente de excitación, y lo que queremos mantener y lo que tenemos que mantener es la corriente de armadura constante. ¿Bien? Un poco acá lo que le había dicho con Potier, ¿no? O sea, ¿qué relación hay en este segmento con este punto de Potier? Que moviendo el triángulo de Potier, ¿no? Con este punto sobre la curva en vacío lo vamos a trasladar, ¿no? Lo vamos a estar moviendo. Lo que vamos a trazar en el punto de Potier es otra curva similar a la de vacío, así. Y esta curva es a IA constante. A una IA constante, y F es la que va variando, y también lo que va variando es la carga inductiva, ¿no? Porque acá está cargado con un valor inductivo, y fíjese que cuando estamos en cortocircuito varió ese valor de inductancia, que es la propia de la máquina. ¿Se entiende? Entonces estas curvas son a corriente de armadura constante, con IF variando y la carga inductiva también. Entonces en estas características de magnetización lo que estamos haciendo es reproduciendo esa curva. ¿Bien? Curvas de
tensión de armadura en función de la corriente de excitación a corriente de armadura constante. Entonces ahí dice, ¿no? Puede empezarse como generalizaciones del punto de Pottier, donde lo desplazamos por el gráfico. ¿Bien? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y una de las premisas que tenemos en sí es que la corriente de armadura la hacemos a la corriente nominal dividido 2. Bien, esto simplemente es para no sacrificar mucho la máquina, porque después vamos a tener un tema con la carga capacitiva, ¿no? La carga capacitiva es la que nos magnetiza la máquina y lo que obtenemos es una tensión de salida mayor que la tensión nominal. Entonces la idea acá es proteger la máquina y no comprometerla tanto con la corriente de armadura. Bueno, circuito equivalente, o sea, el circuito con el que nos estaríamos manejando va a tener, para la carga inductiva va a ser así. ¿Bien? Vamos a ir variando la carga inductiva, va a variar. La corriente de armadura la tenemos que mantener constante. ¿Y cómo logramos mantener constante la corriente de armadura? Modificando la carga inductiva, modificando la FEM inducida. Y por ende vamos a tener que ir modificando la corriente de excitación. ¿Sí? ¿Está claro? Ven que siempre con la máquina, lo que operamos sobre la máquina, lo que tenemos nosotros control en la máquina es tanto la velocidad acá, ¿no? Con la máquina de corriente continua, pero la velocidad la vamos a tratar siempre, obviamente, a mantener la velocidad sincrónica. Y lo único que estamos variando en sí en la máquina es la corriente de excitación. ¿Bien? Bueno, y con la carga capacitiva es lo mismo, nada más que vamos a conectar el banco de capacitor. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Alguna consulta, algo? ¿Una observación? ¿Algo que quieran hacer? Bueno, ¿cuál es la idea de lo que van a tener que trazar también en trabajo práctico? Es la curva con carga inductiva. Bien lo que decíamos, tenemos el triángulo de Pottier. Bien, y bueno, en este caso vamos a tener la corriente de armadura a la mitad de la corriente nominal. Entonces este triángulo va a ser proporcional, digamos, al triángulo de Pottier, ¿no? Cambió alfa por IA, pero alfa ya lo tienen, así que está el cateto horizontal lo van a poder determinar. Y como ya tienen también el valor de la rectancia, la altura del cateto del triángulo también la tienen. Y van a poder trazar con distintos valores que se fueron relevando, variando la carga inductiva y variando la IF, van a poder trazar la curva esta azul. ¿Bien? Esto es con carga inductiva. Y acá tienen la tabla con los datos relevados. ¿Bien? Bueno, el mismo proceso se hace con la carga capacitiva, pero vean cómo cambia de sentido el triángulo de Pottier. ¿Bien? Y que la curva está por encima, la curva con carga capacitiva está por encima de la curva de vacío. Vean esto es lo que decíamos, la carga capacitiva lo que tiene es que magnetiza la máquina, por ende la FEM inducida va a ser mayor. En verdad la tensión inducida, perdón, o la tensión de salida de armadura va a ser mayor que la tensión inducida, que la FEM. ¿Está bien? ¿Recuerdan esto? O sea que para mantener una tensión nominal en la máquina lo que necesitamos es menos corriente de excitación. Si queremos mantener la tensión constante con carga capacitiva. Bueno, y las mediciones tienen acá también los datos. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos?
Por ahora, de mi lado, bien. Bien. ¿Los demás? Están todos muy, muy callados, che. Sí, 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 bien. Bien. Bueno. Bueno, ahora sí, características externas, que ahí lo habían nombrado. Que esto es muy similar a lo que hacíamos con el transformador. Lo que queremos saber es en sí es cómo reacciona la máquina con los valores que medimos, digamos, externamente de la máquina, ¿no? Tensión y corriente, manteniendo la excitación constante. O sea, mantenemos la excitación constante y dependiendo de cómo varía la carga, tenemos que ver cómo va variando la tensión de armadura y cómo varía la corriente de armadura, ¿no? Características externas muy similares, o en verdad es el equivalente cuando lo hacemos en el transformador. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? También vamos a tener cargas capacitivas, cargas inductivas y cargas resistivas. Las vamos a ir conectando por separado y vamos a tener que ir midiendo tensión y corriente. Bien, manteniendo la corriente de excitación constante. Y esto van a ser, con los datos relevados, ¿no? Y haciendo las curvas, lo que vamos a obtener es esto. ¿Se acuerdan que lo que decíamos, ¿no? Si, suponiendo que acá tenemos la tensión de vacío, o la FEN de vacío, vemos como con carga inductiva, como es la caída de tensión de armadura a medida que va subiendo la carga. Tenemos la resistiva, voy a hacer que acá está la horizontal, ¿no? Esto es lo que nos da caída de tensión. Esto tiene que estar bien, estar verificando con la regulación de la máquina, ¿no? La regulación de la máquina nos dice qué porcentaje de tensión cae de tensión con respecto a la tensión de vacío. ¿Bien? Y como con carga capacitiva a la salida, lo que obtenemos es mayor tensión. ¿Bien? Siempre a IF constante. Bueno. Vamos a obtener la serie de datos de característica externa con carga resistiva, con carga inductiva y con la carga capacitiva. ¿Bien? Bueno, hasta acá, digamos, fue todo el laboratorio de hoy. ¿Se entendió bien todo lo que hicimos desde el principio? Desde que arrancamos el día, el circuito, los ensayos que íbamos a realizar. La máquina a ensayar, el banco de los bancos de carga que íbamos a utilizar, cómo controlamos la velocidad de rotación de la máquina sincrónica, qué es lo que siempre controlamos en la máquina. Nosotros en el banco lo que vamos a estar siempre controlando es la corriente de excitación. Vamos a estar controlando la velocidad de la máquina de continua para que mantener la velocidad constante en el eje de la máquina sincrónica y vamos a estar variando siempre los bancos, simulando distintas cargas. ¿Bien? Este circuito ténganlo presente. Bueno, la característica de la máquina y los tres ensayos. Bien, el ensayo en vacío, ensayo directo, perdón, ensayo en vacío. Estos conceptos que bien nombró Darío. Esto es importante también, que lo tengan presente. Esto que les estoy marcando acá. O sea, qué relación existe con la variación de la velocidad y la tensión de salida. Eso se observa, bien, a una corriente de excitación constante.
el ensayo en cortocircuito. Como bien destacamos, como qué pasa con la corriente de armadura si es que variamos la velocidad a corriente de excitación constante. Tenganlo eso presente, y todos los ensayos directos. ¿Está bien? Los procedimientos. El triángulo de Potier, ¿cómo lo determinamos? Y las características de magnetización, tanto con carga inductiva como con carga capacitiva. Y obviamente también las características externas. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algo que quieran? No, creo que no. ¿No? No sé, Darío, ¿algo más que quieras acotar? Yo ya... No, creo que no. Simplemente que quizás está bueno que con el desarrollo de la práctica vimos cuáles son los parámetros necesarios para la obtención del triángulo de Potier, y estuvo bueno eso que planteó Ariel, que ahí tenía una duda en la construcción del triángulo y ver cómo se llegaba, porque como creo que has comentado varias veces, es fundamental. Acá en esta parte de la materia las cuentas son muy sencillas, pasa todo por comprender el fenómeno, interpretar gráficamente lo que sucede en la parte vectorial, y es fundamental poder entender cómo llegamos a construir el triángulo de Potier y en base a qué parámetros lo hacemos. Por eso es que hacemos el ensayo en vacío, el ensayo directo y el ensayo para determinar la característica magnética en carga inductiva pura. Pero si todo eso ha quedado claro, creo que va a ser mucho más amigable y fácil de encarar lo que se viene. No sé si se quedaron con alguna inquietud o duda de lo que vimos hoy, o de alguna otra cosa que tengan ahí picando, como para aprovechar también el momento. Bueno, lo que les voy a pedir es nombre de los responsables, puede ser, de cada uno de los grupos. ¿Quién va a ser responsable de este trabajo práctico? Por ejemplo, el grupo 1. No sé si ya lo tenían preasignado como habíamos pedido. Tendrían que ser, obviamente, 2 de los que ya no han participado. hicieron el 1 y el 2, ¿no? Sí. Del grupo 2, por ahí. ¿Tienen ¿Alguna idea asignado ya? Me parece que no. Nuestro grupo no, dice Agustín Peña. Peña es grupo 1. Peña Agustín, no, grupo son 2. Grupo 2, Grupo 2. Perfecto, ahí dice Luca. Bien. Que van a definir. Bueno. ¿Hay alguno más? Responsables Rossi y Guimera. Hola, buen día, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, se te escucha. Del grupo 1 estábamos hablando, los responsables vamos a ser Matías Rúfalo y Kevin Burgos. Bien, Matías, entonces Kevin. Rúfalo y vos, ¿quién serías? Kevin Burgos. Kevin. Sí. Perfecto.
Bueno, Bueno, gracias. no, por favor, ustedes. Grupo 1, grupo 2. Sería los que mandaron acá, Rosy y Mera, ¿no? Rosy y Lucas. Lucas, perdón. Y Mera Santiago. Y nos quedaría el grupo 3 y completamos la tanda. Sí, y el grupo 3. Hola, ahí no lo teníamos definido, pero ahí mandé Sí. un mensaje al grupo. Si no, te lo paso por mail en estos días. Bueno, dale, si puede ser esta semana, nos lo mandás por lo menos a Darío y a mí, nos mandás un correo diciendo quiénes son los responsables y listo. Bueno, si les parece también, definimos una fecha de acá a un mes. Hoy es sábado 18 de septiembre, más o menos en un mes, y con las fechas y el día podríamos determinarlo, ¿les parece el miércoles 20 de octubre? Fecha de entrega. Esto igual en el aula virtual va a estar ahí también la entrega del trabajo práctico con la fecha determinada. Pero los responsables ya tenganla ahí presente. Tienen un mes para elaborar vean que el práctico es muy gráfico, ¿no? Entonces, no caigan en la del Excel, también así tan sencilla, porque el Excel les va a dar un montón de errores, muchos problemas, y para poder calcular el tema de las escalas. Bien, entonces tengan en cuenta eso, de utilizar otro tipo de programa para determinar las curvas y así poder hacer bien todo el trazado del triángulo de Potier y determinar los factores y todo eso. ¿Bien? Eso tenganlo presente. No presenten, digamos, o no caigan en querer hacer todas las curvas con Excel. Pensar que lo hacíamos en papel milimetrado nosotros. Ah, sí, tal cual. Recuerdo que yo había sido responsable de este trabajo práctico y sí, era con la hoja milimetrada. Sí. Un tema. Hoja milimetrada y no sé, pistoletes y todo eso. Sí. Así que bueno, tienen esa ventaja de poder hacerlo digital, obviamente, pero siempre cuidando, ¿no? Las formas. Conclusiones, obviamente, es lo que vamos a estar revisando bien y, bueno, cómo presentan un trabajo práctico, cómo presentan el informe también. Yo no tengo nada más que decirles. Bueno, este laboratorio presencialmente dura poco más de todo este tiempo que nos lleva ahora a hacerlo virtual, porque relevar todos estos datos lleva un tiempo. Bueno, el laboratorio siempre contábamos con 3 bancos de la máquina sincrónica, así que también iba a ser fácil dividir los 3 grupos en los 3 bancos y tomar los distintos valores. Además son 3 máquinas totalmente distintas. Darío, ¿algo más que quieras No, acotar? quería consultarles, ya que estamos, acá uno de los compañeros nos pidió quedarnos un minutito más para revisar lo que habíamos hecho de devolución del TP1, pero quería consultar si habían recibido que el día jueves cargamos la devolución del trabajo práctico número 2 al campus virtual. Quizá no lo han chequeado, si no lo chequearon y pueden por favor chequearlo y en tal caso el miércoles nos comentan si es que no han recibido nada o nos envían un correo electrónico, así volvemos a cargarlo porque a veces tenemos problemas en cargar las devoluciones. ¿La devolución solo le llega al responsable o a todos? Perdón. A quien lo subió, ¿no? A quien lo subió. Perfecto. Sí, a quien lo subió.
Sí, y también con con el TP1, no sé quién te dijo, Darío, de quedar, también de cerrarlo. Ya ciérrenlo porque la verdad que no había mucho por hacerle para poder ya determinarlo y así ya les habilitamos a cada grupo poder rendirlo. Sí, yo tenía que, Sí. perdón, yo tenía que actualizar algo del TP1, yo era uno de los responsables, pero justo tuve una tanda de parciales, con lo cual se me hizo un sí, se poco entiende. imposible. Pero sí voy a tratar de en estos días regularizar la Dale. situación, porque era muy poco lo que había Por que eso, sí, el actualizar. TP1 en general los tres estuvieron muy bien y le hicimos unas pequeñas observaciones simplemente, pero no había mucho más que hacer. Creo que si le dedican una hora, digamos, en el día lo resuelven tranquilamente. Y ya estaría. Y así ya pueden, le digo, empezar a rendir para no llegar a diciembre con tener que rendir 4 trabajos prácticos. ¿Bien? ¿Se sube de nuevo al campus o Eso. se manda por mail? Perdón. No, si lo podés subir al campus, mejor. Así queda ahí todo registrado, digamos, ahí tenemos la trazabilidad. Si lo podés subir al campus, mejor. Cualquier cosa nos avisás, si es que tenés algún problema y eso. El año pasado no teníamos problema con las devoluciones ni con las entregas. No sé, este año es como que con el campus nuevo, por lo menos no sé, me encontré con esos dos problemas medio raros. Y después, bueno, con el TP2 también, los responsables, o si están acá, si no están los responsables presentes, si están los del grupo, díganle, che, fíjate que ya está la devolución del TP2, así lo puede cerrar. Porque en sí. Eso es raro. Sí, está restringido, pero por el tema de las fechas de entrega. Sí. Otra vez nos Pero pasó es lo raro que mismo. no te deje. Sí. A ver, voy a ver si. Bueno, a ver si esto es importante que lo sepamos, porque nosotros si no tenemos la devolución así de ustedes, no nos vamos a dar cuenta nunca. A ver, déjame ver si lo puedo habilitar. Máquina asincrónica. Déjame ver si. ¿Me podés confirmar si por ahí podés acceder? También si están los responsables de los otros grupos. Por ahí actualicé la página si la tenías abierta. Bien. Perdón, y yo que tenía el TP1 no encuentro dónde subir una revisión. Bueno, ¿ves? Es esto de las restricciones. ¿No tenés cómo subirlo? Del TP1 No. en la misma tarea, a mí me aparece. Puedo editar o agregar, me dice. Bien. Editar entre. Ariel, te debería aparecer una solapa desplegable que, como decía Matías, te dé esas opciones. A ver, yo tengo archivos enviados, pero está como gris, no lo puedo modificar. No lo podés acceder, claro. Tenemos este problema es recurrente, se ve. Sí,